El conocimiento de este mensaje por sí solo no tiene valor. El verdadero valor está en la realización espiritual, visión espiritual, acompañada de curación. Por sus frutos los conoceréis. Ser capaz de memorizar y hablar sobre el conocimiento espiritual y, sin embargo, no poder realizar un grado razonable de trabajo curativo, sirve de muy poco. Ya se escribe e imprime muchos libros y, según las escrituras, se habla mucho acerca de la verdad. Quienes hagan este trabajo deben ser personas que tengan algún grado de logro, que no tengan miedo cuando se les pide ayuda y que puedan aportar curas. El mundo no necesita más enseñanza, necesita más curación. El nuestro es, y seguirá siendo, un ministerio de sanación, siempre y cuando quienes llevan a cabo este ministerio tengan suficiente conocimiento de la verdad para realizar el trabajo de sanación. Algunas personas pueden leer los libros de sabiduría espiritual, hablar o predicar sobre ellos y luego responder, cuando se les pregunta sobre la cura, eso sucedió en la época de tal maestro, cuando él todavía estaba presente. Esto es lo que queremos evitar. Queremos que todos capturen la visión espiritual, avancen y hagan lo mismo. Es necesario un comentario muy personal. Nunca diría, eso sucedió en la época de tal maestro, pero por otro lado, no puedo, sin embargo, tal vez, saber hasta qué punto mi pequeño grado de iluminación permitió a Dios actuar a través de mí, y no estoy en condiciones de saberlo. ¿Qué y cómo Dios realmente operó, y en la vida de cuántas y cuáles personas, ya que el trabajo de meditación y curación es básicamente despersonalizado, sin considerar la ilusoria división del ser? Por eso mismo, nunca estaría orgulloso y alardearía de mí mismo incluso por realizar curas. Además, el significado de cura es extremadamente vago, y amplio o más bien, extremadamente restringido y definido, es el despertar de la conciencia, simplemente. Los efectos pueden ser diversos e impredecibles. Hay suficiente lectura espiritual en su Biblia que no son necesarias mis palabras. El Evangelio según Juan es suficiente. Ningún otro libro es realmente necesario. Si pudieras captar la visión espiritual de este libro, no necesitarías libros metafísicos. Es el escrito más espiritual conocido por el hombre. Hay suficiente verdad para todos los ministerios de sanación que serán llamados por la necesidad humana. Pero los escritos de hoy, debido a que están en nuestro idioma, de nuestros días, aclaran estos escritos más antiguos. Por esta razón, nuestro estudio y práctica se ven facilitados si utilizamos las interpretaciones más recientes. Cuando digo que solo aquellos que deben volverse activos en este trabajo están calificados para ser llamados a la curación, quiero decir que queremos practicantes, no queremos simplemente otra generación de predicadores. Ninguna persona debe imponer el trabajo de curación a otro compañero. Cada estudiante debe aceptar la responsabilidad de la curación. La curación no es un ministerio privado o secreto. El trabajo de curación no está reservado a los practicantes. La curación es para todos y para todos. Él hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará. Quien se dedica a esta enseñanza recibe una respuesta desde dentro. Pronto descubre que el mayor desarrollo del poder curativo se produce cuando le piden ayuda y rápidamente dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto indica tu comprensión de que no es el ser humano o la comprensión humana lo que sana, sino que es el ser, la identidad espiritual, quien puede y hará el trabajo. En el momento en que dices que no estás leyendo o estudiando lo suficiente para sanar, estás admitiendo o afirmando que un ser humano puede sanar. Como ser humano, por supuesto que no puedes sanar, incluso si pudieras recitar de memoria todos los libros jamás escritos sobre el tema de la curación. Pero cuando te piden ayuda y rápidamente respondes por supuesto. Eso significa que reconoces que el mal no es nada y que no necesitas curarlo. ¿Cuál es el secreto del trabajo de curación? ¿Es que tenemos poder sobre el error? ¿O es que la enfermedad no es un poder? Esta no es una enseñanza que dice que mediante algún tipo de milagro que se nos haya dado podemos vencer el pecado, la enfermedad y la muerte. Es una enseñanza que no reconoce la realidad del pecado, la enfermedad y la muerte. Son ilusiones que nos llevan a creer que son reales. Nos permitimos tener miedo incluso la muerte por gérmenes, infecciones y contagios, aunque tengamos 70 o más años de práctica metafísica para demostrar que no hay verdad ni poder en tales cosas. Nuestros practicantes entraron a hogares donde todo esto era rampante y rara vez, muy raramente, contrajeron la enfermedad.
La nuestra no es una enseñanza de una forma secreta de vencer un gran poder llamado error. La nuestra es una comprensión de tu nada. Por eso no le tenemos miedo a la enfermedad. Cuando alguien te pida ayuda, no temas decir, por supuesto. Yo te ayudaré. La única comprensión necesaria para tal respuesta es la comprensión de la irrealidad de lo que aparece como pecado, enfermedad, muerte, escasez o limitación. Convertir y vivir. Repasemos todo nuestro concepto del propósito de nuestro estudio y de nuestra vida en la verdad. No utilizamos nuestra comprensión de la verdad para hacer que la escena humana se ajuste a nuestra idea de lo que debería ser. No deberíamos mirar a una persona y decidir si debería ser más saludable o más rica, si debería o no tener un empleo. Cuando nos plantean un problema, nuestra forma o método de trabajo no es intentar hacer una demostración de acuerdo con la forma en que el paciente cree que se debe hacer, lo que, por cierto, a veces sucede con gran tristeza y arrepentimiento del paciente. No debemos juzgar por las apariencias. Debemos juzgar con juicio justo. Entonces, si miramos al mundo humano como una amenaza de guerra, ¿no es parte de nuestro trabajo sentarnos y rezar para que no ocurra ninguna guerra? Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. En las escrituras orientales esto se llama la ley del karma. Esto significa que lo que hagas hoy, es decir, tu conducta y pensamientos de hoy, resultará en un determinado estado de cosas mañana. En filosofía, esto se llama causa y efecto. En la antigua escritura hebrea se dice así: los que harán iniquidad y siembran mal, lo mismo cosecharán. Ahora piense en una sala llena de gente, reuniéndose y consagrándose a la verdad, el amor y la paz. Así que piensen por un momento, por así decirlo, en un conflicto, una guerra, entre ellos. ¿Sería posible que el odio, la envidia o el miedo crecieran en una sala donde la gente estaba reunida en mi nombre? No, no. Hay demasiado amor, demasiado de Cristo, demasiada paz en el corazón y en el alma, y conciencia en esas personas para que el conflicto sea todo menos imposible e impensable. Ahora bien, volteemos la imagen. Supongamos que la disputa continúa y una persona quiere el trabajo de otra, el dinero de otra, mientras otra conspira para conseguir la posición social de otra persona. Dime, si yo fuera un testigo de esto, ¿qué tipo de oración tendría que orar para salvarlos de su propia locura? ¿Existe alguna oración que pueda hacer esto? Lo mismo ocurre con los asuntos del mundo. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Pero hay una manera de eliminar incluso esta ley de las escrituras, la ley de lo que siembras. Y esa manera es: vuelve a mí con todo tu corazón. Joel 2:12. Ese camino es reconstruir. Este camino es tener un cambio de conciencia. No importa qué clase de pecador eras hace un mes, qué pecados de comisión u omisión cometiste, siempre y cuando hayas abandonado todo esto y ahora dejes activo solo la paz, el amor y la conciencia divina. Tu pasado se borra y no hay consecuencias de nada de tu pasado. Conviértete y vive. Reconstrúyete. De la misma manera, si naciones enteras dijeran: hemos hecho algo incorrecto. Debemos detener todos estos trucos y emprender acciones honestas, justas y correctas, entonces, todo vuestro pasado, vuestros pecados, serían aniquilados. Habrían superado todos los pecados de los que alguna vez habían sido culpables. Habrían superado el viejo patrón y sus vidas serían vividas de acuerdo con su cambio de opinión. Entonces recibirían el efecto de la nueva causa que estableció el movimiento, que es la reforma, y la antigua sería realmente eliminada. Entonces, nuestro trabajo no es sentarnos y rezar para que no llegue la guerra. En primer lugar, estas oraciones se expresan en la creencia de que lo que está sucediendo en el universo humano es una realidad, pero no lo es. Es una ilusión, ya sea la apariencia de guerra o de paz. Es lo mismo que ver a un ser humano con el cuerpo sano y a otro con el cuerpo enfermo. En ambos casos, es una ilusión. El tratamiento es el autotratamiento. Nuestro objetivo es volvernos uno con la ley de Dios, sin reconocer ni siquiera un cuerpo físico sano, sino solo un cuerpo puramente espiritual. Mientras que hasta ahora, si una persona llamaba y decía: me duele la cabeza o estoy enfermo, inmediatamente nos sentábamos a trabajar para solucionarlo. Ahora, en esta nueva conciencia de que estamos funcionando, no hacemos nada de eso.
Ahora, simplemente nos sentamos para sentir conscientemente la presencia de Dios, para comunicarnos con el infinito y luego dejar que surja la armonía espiritual. Así se ve que en este nuevo y moderno método de tratamiento, en efecto, el médico le da al médico el tratamiento del paciente. Un practicante dice, espera un momento. ¿Qué clase de sugerencia es esta, que me llega de una individualidad aparte de Dios, de un ser humano que sufre dolor, pecado o en enfermedad? No puedo aceptar esto. No permitiré que tal creencia se imponga a mi conciencia. No permitiré que mi mente sea manipulada por tal creencia. Sé la verdad de que Dios es la realidad, la sustancia y la ley de todo ser. El practicante se da a sí mismo un tratamiento, hasta que él mismo puede decir, estoy convencido. El practicante no extiende la mano ni toca el pensamiento del paciente. Pero debido a la unidad, el paciente siente este tratamiento. Siente la verdad corriendo a través de él, la verdad en la conciencia del practicante. Siente la verdad misma, tocando su conciencia, y responde a ella. Cuando te miro con mis ojos, no te veo, estoy viendo mi concepto de ti y el concepto universal de ti, estoy viendo un sentido o concepto finito de ti. Para mí, intentar solucionar esto sería como tomarte una foto y retocarla con un poco de pintura aquí y allá. Podría mejorar la fotografía, pero nunca te tocaría ni te cambiaría. No importa cuánto hablemos de este concepto de ti, todavía no tendría nada que ver contigo, porque eres invisible a la visión humana. Estás escondido detrás de tus ojos y nadie puede verte. Lo único que se puede ver de ti es cualquier concepto que el mundo haya construido sobre ti, y ese no eres tú. Eres conciencia espiritual y esto nunca se ha visto. No te pueden ver ni tocar. Eres conciencia pura. Pero se os puede discernir en momentos espirituales iluminados, en ese santuario interior que es el templo de Dios, ¿quién soy yo? Allí estoy cara a cara con Dios y puedo conocerte tal como eres, lo que resulta en una curación a través del discernimiento espiritual, pero nunca a través de los 5 sentidos. No tiene sentido declarar, no hay guerra, depresión ni accidente en un intento de evitar estos desastres o con la vana esperanza de eliminarlos. Nuestro esfuerzo es lograr la unidad consciente con Dios y dejar que esta realización nos lleve a través de cualquier guerra, depresión o accidente que pueda aparecer en el mundo de la ilusión. Es posible, donde nos volvemos uno con la conciencia de Dios, donde estamos en sintonía con este poder infinito, que la presencia y el poder pleno de Dios desciendan sobre una comunidad o una nación en su totalidad, y eliminen algunos o todos las condiciones equivocadas. Reconcíliate con tu adversario. Sin embargo, no dejes que tus pensamientos se apaguen para intentar sanar el mundo. Sería simplemente intentar cambiar la imagen de un sueño, ya que la guerra, la depresión y los accidentes no son realidades. No uses tu mente ni tus poderes de pensamiento o espirituales tratando de arreglar una ilusión. Conviértete en uno con Dios y permanece en ese nivel de conciencia. Haga esto tantas veces como pueda durante el día y tantas veces como pueda por la noche. Quédate con el sentimiento de la presencia de Dios. Pronto la ilusión se disipará. Dejemos que esta comprensión revele la naturaleza ilusoria de lo que aparece como guerra, depresión o accidente. Deja de mirar la ilusión y de intentar hacer malabarismos mentales con la existencia. Aprenda el significado de reconciliarse con su adversario. Estar de acuerdo con tu oponente significa no luchar ni intentar cambiar tu imagen mortal. Esto significa comprender inmediatamente lo que no es una realidad. Esta es tu reconciliación. Jesús no negó la crucifixión ni dijo en voz alta, no temo a Pilato. No se ocupó del mal de la crucifixión ni afirmó la libertad. Se apartó tanto de la crucifixión como de la libertad y declaró a Dios como el único poder que actúa en la conciencia del hombre, incluso a Pilato. No tendrías ningún poder contra mí, si no te fuera dado desde arriba. Jesús no le pidió a Dios que lo protegiera del poder de Pilato. No dijo que Pilato no tuviera poder. Estuvo de acuerdo en que Pilato tenía poder, pero era poder que Dios le había dado. ¿Ves la diferencia? Aquí tenemos un concepto nuevo y más elevado de tratamiento y de vida. Jesús no negó que Judas lo traicionaría. En cambio, demostró que la traición no era un poder ni una realidad. No negó la carencia ni la limitación cuando solo tenía unos pocos panes y peces para alimentar a 5000.
elevó su conciencia por encima de esa escena y percibió la presencia de Dios, la presencia de la totalidad, y luego alimentó a las multitudes. Jesús miró hacia arriba y agradeció al Padre por esta es la presencia de Dios. Como Dios es el ser infinito, estaba agradeciendo a Dios por los panes y peces infinitos. Nunca uses tu comprensión para cambiar, alterar, corregir, mejorar o sanar la escena humana. Eleva tu conciencia. Mirad al Padre, por encima del escenario humano. Realiza la totalidad de Dios y luego presencia la totalidad como cumplimiento. ¿Cómo percibimos la totalidad? En el momento en que elevas tu pensamiento a Dios, lo has elevado al infinito. No hay limitaciones una vez que has elevado tu pensamiento a la conciencia, que es Dios, no hay materia, ni pecado, ni enfermedad, ni discordia. Solo en la medida en que puedas mirar hacia arriba y contemplar el rostro de Dios, podrás ver que lo que emana de Dios es bueno. Vida eterna, espíritu inmortal, realidad divina, paz, gozo, poder y dominio. Que tu vida sea un ejemplo de verdad. No hagas declaraciones, decretos o afirmaciones de verdad que no se ajusten a tu propia conciencia, y espera un buen resultado. ¿De qué sirve hacer tales declaraciones si tu vida no se ajusta, en cierta medida, a la verdad que estás afirmando? Si estás permitiendo que tu conciencia se llene de odio, ira, ingratitud o miedo, y sin embargo siéntate como un tonto y trátate a ti mismo diciendo, Dios es amor, Dios es vida, Dios es todo, no tendrás éxito. Nada, en todas las declaraciones que hagas, desde ahora hasta el día del juicio final, sanará a nadie en absoluto. Es el estado de conciencia en el que vives el que realiza el trabajo curativo. Es tu estado de conciencia. Si vives en un estado de conciencia que teme a los gérmenes, las guerras o las depresiones, no curarás a nadie del miedo, la carencia, la limitación o la enfermedad. Recordaréis que dijimos que la conciencia crística es vuestra conciencia cuando ya no tenéis odio, miedo o amor por el error de cualquier nombre o naturaleza. Si estás en un estado de conciencia que todavía odia, teme o ama los errores, entonces nunca pienses que tienes un estado de conciencia curativo, incluso si puedes recitar todos los libros que se hayan escrito. En lugar de aprender declaraciones de verdad y luego dar largos tratamientos, haz tu vida en conformidad con esta verdad del ser. Comienza a obtener una conciencia despierta de la presencia y el poder de Dios. Al menos aprende a dejar de pensar en la verdad y deja que Dios llene tus pensamientos. Descubrirá que esto es mucho más poderoso que cualquier declaración que haya leído en la Biblia o en todos los escritos metafísicos, incluido el mío. Es tu estado de conciencia el que sana, si se realiza alguna curación y si tú haces alguna. Es su estado de conciencia el que sana, cuando la conciencia está imbuida de la presencia y el poder de Dios. El mensaje de la verdad. Aunque las declaraciones de verdad son inútiles, es importante conocer el mensaje correcto de la verdad. Todo lo que es necesario que sepas con respecto al mensaje de la verdad y todo lo que es necesario que uses en un tratamiento se puede resumir en los siguientes párrafos. 1. Dios. Siempre comenzamos con Dios. ¿Cuál es la naturaleza y el carácter de Dios? Dios es inteligencia infinita. Dios es vida y la vida es inmortal y eterna. Dios es espíritu, incorpóreo, y por tanto el universo entero es incorpóreo y espiritual, formado a partir de la sustancia divina del ser. Dios es principio o ley, por lo tanto, todo lo que existe en el mundo está sujeto y bajo el gobierno de la ley divina. Dios es la vida del individuo, la mente y el alma del individuo, el principio o ley del individuo, y Dios es la sustancia del individuo. Dios es incluso la sustancia del cuerpo del individuo, porque el cuerpo es el templo del Dios vivo. 2. La naturaleza del ser individual. Sea lo que sea Dios, el ser individual es, ya sea que ese individuo sea tú o yo, o cualquier otra persona. Todo lo que Dios tiene, yo lo tengo y tú lo tienes. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. No sois un poco de Dios. Toda la inteligencia de Dios es vuestra inteligencia individual, toda la vida inmortal y eterna de Dios es su vida y ser inmortal y eterno. Todo el espíritu y sustancia de Dios es la sustancia espiritual de tu cuerpo, tu trabajo y tu hogar. Todo lo que Dios es, tú lo eres. Todo lo que Dios tiene, tú lo tienes. Puesto que yo y el Padre somos uno y no dos, este uno incluye tanto a Dios como a mí, tanto a Dios como a ti. Todo está incluido en este uno.
Y en esta unidad, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, se manifiesta como este que yo soy y que tú eres. 3. La naturaleza del error. El error no es más que una sugerencia universal que llega a tu pensamiento. Es el pensamiento del mundo como una personalidad separada de Dios. Es una sugerencia mesmérica, una sugerencia que se ha repetido tantas veces que actúa hipnóticamente sobre tu conciencia, y trata de usar tu conciencia para hacerte creer que hay una entidad o una condición más allá de Dios. Se trata de error, ya sea como pecado, enfermedad o muerte, o como apariencia de existir como persona. Todo lo que hay acerca del error es una creencia o ilusión universal, poderosa y mesmérica, que presiona e impone su conciencia. Si eso puede hacer que tu conciencia diga, me siento mal, habrá triunfado y estás enfermo. Si, en cambio, reconoces instantáneamente, ninguna de estas sugerencias puede alcanzarme. No las acepto en mi conciencia como poder, y por lo tanto no tengo que eliminarlas, entonces has recibido un tratamiento. Si incluyes estas tres cosas en tu tratamiento, la naturaleza de Dios, la naturaleza del ser individual como manifestación de Dios y la naturaleza del error como sugestión, eso es todo lo que tendrás que hacer ante cualquier discordia que pueda surgir. Este es el mensaje completo de la verdad, aunque puede expresarse de muchas maneras diferentes. Pero eso es todo lo que tendrás que incluir en tu tratamiento. Si el mensaje correcto de la verdad fuera todo lo que se necesita para sanar al mundo, podríamos prescindir de todos los libros y escritos de naturaleza metafísica, porque, en los pocos párrafos anteriores, la verdad del ser se expresa breve y completamente, y nada más. Es necesario a este respecto. Y aún hace falta algo más. Tu convicción de la verdad, no tu declaración de ella, sino tu convicción de ella, tu respuesta interna a ella, tu conciencia real de ella. La verdad viva. ¿Cómo puedes ser consciente de que Dios es amor, mientras odias a alguien o te ríes de él? No se pueden tener desarmonías familiares y, al mismo tiempo, ten una conciencia sanadora, porque tu propia vida demuestra que no crees que Dios es amor o que eres una expresión de amor. De la misma manera, no puedes creer que Dios es fuente infinita si eres deshonesto en los negocios. Si su vida no está en armonía con las declaraciones que está haciendo, no busque ningún resultado espiritual de esas declaraciones. Simplemente no puedes decir, Dios es la verdad, y toda la verdad que Dios es, yo soy, y vivir una vida de deshonestidad. Tu pensamiento de que Dios es la verdad no hace esto. Solo cuando te convences de que Dios es tu suministro, Dios se convierte verdaderamente en la actividad omnipotente de tus ingresos y seguridad. Ya no podemos ser crueles ni deshonestos, desde el momento en que entendemos la idea de que Dios es amor, y todo lo que Dios es, yo soy. Necesitamos tomar conciencia de estas declaraciones. Recuerde, dije, no use demasiado la palabra Dios a menos que realmente sepa de lo que está hablando. A veces la forma en que se usa la palabra Dios o Cristo es profana. Casi se puede oír a algunos hombres decir malas palabras, y con una conciencia como la de ellos, quizás poco más podríamos esperar. Muchas personas que hablan de Dios o de Cristo nunca han visto ni sentido esto y no saben de qué están hablando. Ciertamente no lo viven. Es pecado reclamar el manto de Cristo como conciencia y no estar a la altura de él. De hecho, ese pecado destruye tu poder curativo. Asegurémonos de no usar la verdad, sino de vivir la verdad. Jesús no tuvo que dar tratamiento. La gente entró en su conciencia, tocó su manto y fue sanada. ¿Por qué? No había enemistad en el estado de conciencia que tenía Jesús, aunque, a veces, sí había indignación hacia personas que se decían espirituales, pero aún vivían en la mentira. Tu conciencia es una conciencia sanadora cuando aceptas que Dios es amor, ese amor que es tu mismo ser, y que Dios es verdad, la verdad y la naturaleza de la vida que estás viviendo. Convéncete de que Dios, desplegándose y actuando como tu conciencia individual, es el único poder, la única presencia, realidad, ley y causa, y entonces percibirás la paz, la alegría y el dominio como su efecto. Convéncete de tu identidad como vida eterna, y la enfermedad y la muerte caerán en tu propia nada. Que tus esfuerzos no sean para cambiar la imagen exterior. En cambio, dirige tus esfuerzos hacia percibir la verdad, el amor, la vida, como la naturaleza misma de tu ser. Siguiente canalización. Porque el amor es de Dios.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Juan 4, 7. Para que todos ellos puedan ser uno, como tú eres en mí y yo en ti, Padre, que también ellos puedan ser uno en nosotros. Juan 17, 21. Vivir, movernos y tener nuestro ser en la conciencia continua de Dios, revela el secreto de vivir con otra gente. ¿Y cuál es el secreto de nuestra relación con las otras gentes? ¿Cómo alcanzamos la armonía en nuestras relaciones interpersonales? Desde un punto de vista humano, las relaciones satisfactorias entre grupos de gente y entre individuos, depende de la calidad de la comunicación. También con frecuencia los intentos de comunicación terminan en malos entendidos y en una confusión más confundida. A menudo estos tristes efectos se deben a la creencia prevalente de que hay muchas mentes con intereses diversos, de que podemos obtener algo de otros, o de que otros pueden obtener algo de nosotros. Sin embargo, en este vídeo vamos a enfocar este problema desde un punto de vista completamente distinto. Nuestro secreto yace en un concepto nuevo de relaciones humanas. Es una relación basada en la unicidad, fruto de una convicción de que no somos seres separados y alejados unos de otros, sino que nuestra unicidad con Dios constituye nuestra unicidad de unos con otros. Dios es mente infinita, la mente de Dios en mí le habla a la mente de Dios en ti. La única inteligencia infinita, actuando a través de mí, se comunica con la única inteligencia infinita que actúa por medio de ti. Una inteligencia es la que habla, una inteligencia es la que escucha, somos uno. Estamos de acuerdo, no debido a que lo estamos unos con otros, sino debido a que Dios está de acuerdo con sí mismo. Dios es la única mente, así que en esta mente única no puede haber malos entendidos. Dios le habla a Dios. La vida se revela a la vida. El alma le habla al alma. Yo soy simple instrumento por medio del cual la inteligencia infinita y el amor divino están siendo revelados a la inteligencia infinita y al amor divino de aquellos que vienen al rango de mi conciencia. En ese flujo de amor de ti para mí, y de mí para ti, no hay separación alguna. Las presiones del mundo no solo nos separarían de Dios, sino también separarían al hombre del hombre, al marido de la esposa, a los padres de los hijos, al amigo del amigo, a los empleados de sus empleadores. El mundo nos ha hecho enemigos naturales unos de otros. Un animal se alimenta de otro, y el animal mayor, el hombre, se alimenta de todos los otros animales. La norma del mundo es separación, la de Cristo es unicidad. Isaías captó esta visión de unicidad cuando dijo: el lobo también morará con el cordero, y el leopardo yacerá junto al cabrito, y el becerro, el león joven y la bestia doméstica, andarán juntos. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. El ingrediente esencial de toda relación satisfactoria es el amor. Nuestro amor por Dios se hace manifiesto en nuestro amor por el hombre. No solo somos uno con Dios, sino somos uno con los hijos de Dios, con nuestras familias y familiares, con los miembros de nuestra iglesia, con nuestros asociados, con nuestros amigos. Cuando reconocemos a Dios como nuestro prójimo, nos volvemos miembros de la casa de Dios, santos en el reino espiritual, hay una total sumisión del yo dentro del mar infinito del espíritu. El bien de Dios fluye a nosotros por medio de todos los que se vuelven parte de nuestro universo. Para aquellos que viven en comunión con Dios, sirviendo a Dios a través de su prójimo, la promesa se cumple literalmente. Todo cuanto yo tengo, es tuyo. Ya no existe más una necesidad o un deseo por algo o alguien. Toda cosa y toda persona se vuelven parte de nuestro ser. A lo que renunciamos, lo tenemos, a lo que nos apegamos para poseerlo, lo perdemos. Todo aquello que liberamos, lo atraemos a nosotros, todo lo que perdemos, lo tenemos, todo lo que dejamos libre, lo atamos a nosotros para siempre. Libéralo y déjalo ir. Dejemos que todos sean liberados en Cristo. Confiamos a todos al Dios de su propio ser. No retenemos a nadie en esclavitud por deudas de amor, odio, temor o duda. Ni siquiera le exigimos amor a alguien. Estamos de acuerdo en que ningún hombre nos debe nada. Solo cuando no sentimos la deuda por obligación, y solo cuando no retenemos a nadie por deuda de obligación, es que somos libres y ponemos a nuestro mundo en libertad.
si mantenemos conscientemente reconocida nuestra relación de unicidad con Dios, siempre estarán aquellos en nuestra experiencia quienes, como instrumentos de Dios, compartirán con nosotros a la vez que nosotros compartimos con ellos, atrayendo la misma ilimitable unicidad. Si esperamos amor de otro, obstruimos y limitamos su flujo hacia nosotros. Pero si mantenemos nuestra unión consciente con Dios, por medio de un reconocimiento constante de que yo y el Padre uno somos, entonces abrimos la vía para que la actividad de Dios fluya a nosotros, a través de, y a todo aquel, receptivo para responder al impulso de Dios. Nuestro contacto con Dios es nuestro contacto con toda persona o lugar que pueda, en cualquier forma, jugar una parte en la revelación de nuestra experiencia diaria, incluyendo no solo personas y lugares dentro del rango de nuestro entorno inmediato, sino en todo el universo. Donde quiera que haya bien para nosotros en el mundo, éste hallará su camino hacia nosotros. Nuestro bien llega por medio de la gracia. Esta gracia aparecerá como caminos o canales normales y cotidianos, siempre y cuando no interfiramos con su operación al planear cómo debiera ser expresada. Comprendiendo a Dios como siendo el dador de todo bien, no miramos a los otros ni siquiera por aquello que constituya nuestro derecho humano o legal. En circunstancias que justifiquen acción legal, naturalmente daríamos los pasos humanos necesarios para obtener asesoría legal competente y para presentar nuestro caso de la mejor manera posible. Sin embargo, nuestra fe y confianza no van a descansar en los tecnicismos del procedimiento legal, sino en Dios como la fuente de toda justicia. El juicio, jurado, abogados y testigos serán considerados como instrumentos que expresen la justicia de Dios. La actitud de otros hacia nosotros es estrictamente su propia demostración. Si actuaran de acuerdo al bien, así será para ellos; si por el contrario sus acciones fueran opuestas al bien, la cosecha de la discordia será así también para ellos. Solo en la medida en que busquemos a otros para bien cabe la posibilidad de que no nos hagan mal. Nadie puede hacernos bien ni mal, puesto que nos hemos sometido al gobierno y control de Dios. Buscamos solo al Padre interior, así que los pensamientos y las obras del hombre jamás podrán tocarnos. Somos responsables solo de nuestra propia conducta hacia todos, y esa conducta debe estar de acuerdo al gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos, perdona 70 veces 7, ora por los que te ultrajan. Jamás temas ni odies a aquellos que actúan en contra de la ley divina del ser único, pero regocíjate en aquellos que dejan que Dios los use como instrumentos para bien. Somos confrontados con la humanidad en muchos niveles. Algunos buenos, otros malos, y otros más intolerables. Como humanidad, el género humano se clasifica y cae dentro de varios estados de conciencia. La vida para algunos se vuelve una lucha sin esperanza contra insuperables misterios, mala salud, ingresos magros, impuestos altos, al vivirla solo como seres humanos, sin explotar los recursos internos, ignorantes de la verdadera identidad. Para encubrir sus fallas y el sentido de inadecuación, algunas personas asumen bravuconadas o aparentan una exuberante alegría exterior tratando de ocultar su desilusión y frustración. Pero el hecho es que esa gente, como toda la gente, se muere de hambre de amor. ¿Y cómo quieren ser amados? Tal como nosotros. Primero, siendo comprendidos. Muchos de nosotros estamos convencidos de que ninguno nos comprende; si nuestros amigos y familiares nos comprendieran verdaderamente, nos perdonarían más. Siempre que tengamos contacto con diferentes grados de humanidad, nuestra actitud debiera ser la misma del Maestro. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no han sido despertados a su naturaleza Cristo. La vara de medir siempre debiera ser, sin importar las apariencias, Dios es su verdadero ser, Dios es la única ley que los gobierna, y sus únicas cualidades son conferidas por Dios. Solo hay un uno, únicamente un ser infinito. Solo hay una persona, puesto que Dios es uno y Dios es infinito. Tal como solo hay una sola vida, la vida Dios inundando nuestro jardín, aunque dicha vida pudiera aparecer en 12 especies diferentes, así es que a pesar de que nuestros amigos y conocidos pudieran contarse por cientos, hay solo una vida manifestada en expresión individual. Jamás debiéramos temer a una persona si recordáramos que Dios es uno, que hay un solo uno, y que ese ser único es Dios. En esa unicidad no puede haber discordia, desarmonía o injusticia para nadie. Nuestro sentido de perdón es
Un reconocimiento de que nadie puede dañarnos, puesto que la gracia de Dios mantiene y sostiene nuestra relación de unicidad con el Padre, bajo cualquiera y bajo toda circunstancia. Hay un lazo invisible uniéndonos a todos, juntos, ese lazo es el Cristo. Si estuviéramos unidos unos con otros por lazos materiales de cualquier clase, esos lazos pronto se volverían una carga. Ya sea que el lazo sea la membresía de una organización, alguna forma de obligación humana, o un lazo de sangre o matrimonio, en tanto sea de naturaleza material, se desgastará. Solo cuando el amor tras estos lazos materiales es tan puro como para carecer de toda consideración egoísta, es que la relación es satisfactoria, permanente y de beneficio mutuo. No puede haber en ninguna relación amor real y duradero, en la cual no entre Dios. No hay milagros de amor en ningún matrimonio, a menos que Dios sea la piedra fundamental. Si conocemos el amor de Dios, conoceremos el amor del hombre. Ese amor por Dios es una sumisión total en la unión mística del Padre y el Hijo. Dios, todo cuanto yo tengo es tuyo, tal como todo lo que tú tienes es mío. Mi tiempo, mis manos y mi vida están a tu servicio. Si hombres y mujeres han experimentado una sumisión completa a Dios, si se han vuelto uno con Dios, entonces, cuando el tiempo llegue para el matrimonio humano, entrarán en esa misma clase de relación la una con el otro, y las palabras de la ceremonia nupcial se harán realidad, los dos se volverán uno. El hogar es la expresión de la conciencia de los individuos que componen la casa. El hogar considera la atmósfera de la conciencia de aquellos que la conforman. En una casa, como tal, no hay amor ni odio, pecado ni pureza, enfermedad ni salud, pero si los miembros de ese hogar permiten que su conciencia se llene con pensamientos de pecado, enfermedad, carencia, escasez, sospechas o temor, entonces la discordia, la desarmonía y el empobrecimiento reinarán en tal casa. Por otro lado, si la conciencia de aquellos que conforman el hogar expresa amor, comprensión, fe, coraje, esperanza y seguridad, el hogar se vuelve un santuario. La visión de la Nueva Jerusalén es edificada en tal hogar, una ciudad santa gobernada por el amor. Es cierto que muchos de nosotros no podemos llevar a todos los miembros de nuestro hogar dentro del reino de los cielos. Pudiéramos no tener éxito en hacer de nuestro hogar esa ciudad santa, pero sí podemos decidirnos a permanecer firmes en nuestro reconocimiento de la identidad, Cristo de cada persona en nuestro hogar, no exteriormente, expresando o predicándolo en una multitud de palabras sin sentido, sino manteniendo en silencio nuestra integridad espiritual, dejando que nuestra vida dé un testimonio viviente de la verdad concientizada. El Maestro hizo su demostración para sí mismo y para sus seguidores, dentro del silencio de su propio ser. No dudó en retirarse de la multitud que lo apretaba para pasar días en soledad. También nosotros podemos hallar nuestros silenciosos períodos de quietud y renovación, temprano por la mañana, tarde en la noche, a medianoche, o en breves momentos durante el día, aprovechando breves respiros de las demandas de la vida familiar. Nuestro reconocimiento de la verdad se exterioriza en la armonía y paz de nuestro hogar, el Verbo se hace carne. A menos que durante estos períodos de silencio, Dios entre en nuestra relación con nuestra familia, todos nuestros esfuerzos y trabajos para edificar un hogar, se volverán nada. El agua, el pan y el vino materiales que podamos darles a los miembros de la familia, el servicio, nos satisfacen, y al día siguiente volverán a estar hambrientos y sedientos de nuevo. Solo en la medida de nuestro reconocimiento de nuestra naturaleza Cristo y de la verdadera identidad de los miembros de nuestra casa, es que seremos capaces de dar el agua de vida. Quien beba del agua que yo le daré, jamás tendrá sed. Entonces Dios se satisfará a través nuestro, al cumplir nosotros con nuestra parte al traer paz a la conciencia individual. Cuando estamos conscientemente conscientes de nuestra unión con Dios, volviéndonos al Padre interior como la fuente de todo bien, las relaciones de unos con otros se harán puras y totalmente libres de querer obtener, tener o poseer, algo o alguien, que otro más tenga. Una relación espiritual es una en la cual se da, se comparte y se coopera. Es como dar regalos a nuestros niños, maridos, esposas, hermanos, hermanas o amigos. No con la intención de recibir algo a cambio, no por alguna razón, no porque se lo hayan ganado o lo merezcan, sino solo por el gozo de expresar amor.
Cuando nuestra relación con otros se base no en lo que merecemos o nos hayamos ganado el uno del otro, sino en que yace dentro de nuestros corazones el dar o compartir unos con otros, no solo dinero, sino todos los favores de la vida. Cooperación, perdón, comprensión, mutualidad, confianza y utilidad. Entonces y solo entonces, esa relación se hará permanente, un don puro del espíritu, una ofrenda pura de nosotros mismos. Porque el amor es de Dios. Siguiente capítulo. Porque Él es vuestra vida. Porque yo no me complazco en la muerte del que muere, dice el Señor Dios, así que convertíos pues, y vivid. Ezequiel 18:32. Porque Él es vuestra vida, y prolongación de vuestros días. Deuteronomio 30:20. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así yo os lo habría dicho. Juan 14:2. Aquel que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él, pueda tener vida eterna. Juan 6:40. La inmortalidad es el reconocimiento de nuestra identidad verdadera como ser Dios, una identidad sin principio y sin fin, eterna y duradera, es un reconocimiento de Dios como Padre, y de Dios como Hijo. Para aquellos en la senda espiritual, esta no es una idea nueva. Es la piedra fundamental sobre la cual descansa toda gran enseñanza espiritual conocida por el hombre. Pero la esencia de esta enseñanza ha sido enterrada en los conceptos prevalecientes de la inmortalidad como una existencia superior a la de Matusalén en este mundo, o como una existencia de dicha eterna después de la muerte. La primera es una simple noción dorada de longevidad. La segunda está basada sobre la premisa errónea de que la muerte es parte de la creación de Dios, en tanto que el Maestro declaró claramente, el postrer enemigo que deberá vencerse es la muerte. Es cierto que en un momento u otro todos desapareceremos de la vista humana. Cada uno, a su tiempo dejará este plano de conciencia. Aquellos que no tengan conocimiento de Dios y de su relación con Dios, serán forzados fuera de sus cuerpos por enfermedad, accidentes o vejez, pero aquellos que tengan un entendimiento correcto de Dios harán la transición sin esfuerzo, dolor ni padecimiento. Todos, gradualmente, dejaremos este plano. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Pasamos de la infancia a la niñez, de la niñez a la adolescencia, y de la adolescencia a la madurez. Cada estado de conciencia es una de las muchas moradas de Dios. Aquellos que acepten la transición de un estado de conciencia a otro como una actividad de Dios, sin mirar atrás con la vana intención de mantener los estados de conciencia que debieran haberse quedado atrás, no experimentarán las dolencias de la vejez. El resistirse al avance de los años como si fuera algo que debiera temerse, es lo que produce muchas de las discordancias relacionadas con la edad. El aceptar el cambio normal y natural que acompaña a la transición de un estado de vida a otro, nos capacitará para mirar adelante, hacia las experiencias de la madurez y de la edad avanzada, con gozo y confianza, más que con temor y pavor. No hay diferencia alguna entre el flujo de Dios en este instante, y el de aquí a 100 años. De hecho, la vida de Dios jamás envejecerá ni terminará. Dios tiene un trabajo espiritual para cada uno de nosotros y Él nos ha dado sus habilidades con las cuales llevarlo a cabo. Mientras haya trabajo para nosotros que hacer, en lo que se llama este plano de existencia, Dios nos mantendrá con vitalidad, fuerza, juventud, salud y totalidad. En tal seguridad ya no confundiremos la longevidad con la inmortalidad. La longevidad no es sinónimo de inmortalidad. La longevidad es una simple continuidad del sentido físico de la existencia presente. No estemos preocupados por el lapso de años visibles sobre la Tierra, sino ocupados más bien con la demostración de nuestra eterna individualidad, ocupados siempre en los negocios del Padre. Toda transición es para la gloria de Dios y para el desarrollo de nuestra alma individual. Aquellos de nosotros que nos estemos acercando a la madurez y más allá de la madurez, debiéramos aprender a preguntarle al Padre, ¿qué tienes para mí que haga yo ahora? Entonces, así como las flores florecen, se marchitan y luego vuelven a florecer, del mismo modo las viejas experiencias dan lugar a las nuevas. Pasamos a través de muchas experiencias de transición, pero la muerte jamás es parte de alguna de ellas.
todos, en el sendero espiritual, más tarde o temprano, alcanzan ese lugar del desarrollo donde se dan cuenta que, tal como un estado de conciencia es un cambio por otro, en el progresar desde el nacimiento a la muerte, así la experiencia de lo que se llama muerte no es más que otra transición en la continuidad de la vida. La muerte no es más que nuestra interpretación de lo que estamos contemplando, pero aquellos que han captado el primer débil resplandor de Dios, comprenden que Dios es vida eterna, vida sin principio y sin fin, porque Él es tu vida, y la prolongación de tus días. Esta visión solo puede llegar a aquellos que se han elevado por encima del deseo egoísta de esclavizarse a sí mismos y a otros, dentro de una forma familiar. El gusano debe salir de su capullo para convertirse en mariposa. Todos y todo, pasamos por estados de transición, pero por medio de la evolución y el desarrollo espirituales, cada uno nos encontraremos finalmente, sentados a los pies del trono de Dios, de regreso en la casa del Padre. Esto no significa la inmortalidad del alma y la muerte del cuerpo, tal como a menudo es interpretado. El cuerpo muere a diario. Las uñas de los dedos y el cabello son cortados y vuelven a crecer, la piel se muda, las células del cuerpo cambian constantemente, y así, a pesar de estos cambios, la conciencia, la cual es nuestra verdadera identidad, permanece. Nuestro entrenamiento desde la infancia nos ha inculcado la idea que el cuerpo que vemos en el espejo o del cual estamos conscientes, es el yo. Hemos identificado al cuerpo con nosotros, en tanto que el cuerpo es un instrumento para nuestro uso, tal como un automóvil es un vehículo que utilizamos para transportarnos de un lugar a otro. En ningún momento nos identificamos con, o como, nuestro automóvil. Siempre estamos separados y apartados del automóvil, aunque lo utilizamos como un medio de locomoción. El automóvil no es más yo que el cuerpo como yo, porque el yo es conciencia. En algún momento de nuestra experiencia deberemos renunciar a nuestro concepto de cuerpo como conformando la suma total de nuestro ser, y aceptar la verdad de nuestra identidad espiritual, como conciencia. Llegará el momento para que dejemos de vivir como seres humanos. Esto no quiere decir que debamos morir o desaparecer para obtener nuestro estado espiritual. Esa no es la muerte del cuerpo, sino la transición que tiene lugar en la conciencia, a lo que Pablo se refirió como morir a diario para ser renacidos del espíritu. Cada día debemos separarnos conscientemente de las leyes que gobiernan la experiencia humana y reconocer la gracia de Dios en el reconocimiento consciente de que estamos viviendo en lo invisible, dentro de lo invisible, y debido a lo invisible. En esta confianza en lo invisible, es que morimos a diario hasta que un día muramos completamente y seamos renacidos en el espíritu. A partir de ahí la vida se vivirá en un nivel completamente distinto en el cual no estaremos sujetos a las leyes de lo físico, sino que viviremos bajo la gracia divina. La transición no es principalmente física, sino que es un acto de conciencia. El gusano es transformado, en la metamorfosis de la oruga, en una mariposa. El estado de conciencia de oruga abandona su ser capullo y se eleva hacia su ser mariposa. La transformación tiene lugar en la conciencia y se exterioriza como forma. Cuando comencemos a entender esta idea nueva y asombrosa, entonces percibiremos que este yo que yo soy, es permanente y eterno. En el principio, Dios. La naturaleza de Dios, conciencia, es un estado continuo del ser eterno, y Dios se manifiesta como tú y como yo. Dios mantiene la continuidad de su propia existencia en su forma infinita e individual, por siempre y para siempre. Todos aquellos que existieron en el principio, existen ahora, y aquellos que existen ahora existirán por siempre. El cuerpo es el templo de la vida. Este templo es la misma vida formada, el espíritu formado. Tal como el cerebro es la vía por la que se manifiesta la inteligencia, así el cuerpo es la vía por la cual se manifiesta la vida. ¿Puede la vida estar separada de su templo? La vida es la substancia de la cual está formado el cuerpo, por ello el cuerpo es tan indestructible y perenne como la vida. Dentro de mí está la fuerza de la vida espiritual, la cual está funcionando desde el interior hacia el exterior. Yo no tengo una fuerza de la vida, yo soy la fuerza de la vida. Esa fuerza de la vida constituye mi ser verdadero, y fluye en forma armoniosa e infinita. La conciencia es la ley y la actividad para el cuerpo. Nada puede detener jamás al ser que yo soy, porque yo existo independientemente de lo que el mundo llama materia, reclusión o incorporación. La naturaleza de mi ser es eternidad.
la actividad invisible de la verdad, actuando en mi conciencia, está renovándome física, mental, moral y financieramente. Día tras día esta individualidad interior, que es mi ser invisible, está produciendo todo lo necesario para el cumplimiento de mi experiencia en la Tierra. Podría mirar el cuerpo pasar desde la infancia hacia la adolescencia, de la adolescencia hacia la edad adulta, de la edad adulta hacia la madurez, y de la madurez hacia la edad avanzada, pero a través de todo cambio del cuerpo, el yo permanece como un observador, inalcanzable, irrebatible, sano y salvo, intocable. A los 9, 19 o 90, yo estaré observando cada cambio del cuerpo, cada cambio de expresión. Yo jamás me dejaré ni me abandonaré. Yo no puedo dejarme ni abandonarme, porque yo soy yo. Yo siempre me gobernaré y protegeré. El único momento en que yo puedo saber, es en este instante. El instante pasado no tiene existencia, el instante por venir no tendrá existencia. Para mí, el pasado, el presente y el futuro es ahora, es este ahora en el cual yo estoy viviendo, es ahora que yo he estado viviendo siempre, y es este ahora en el que yo siempre viviré. Carece de propósito y de utilidad el mirar hacia adelante a una vida que está a 100 o 200 años de distancia. El único tiempo que yo puedo vivir es ahora, y ahora, en este momento, Dios, la única vida, está expresándose. Yo no expreso la vida se expresa a sí misma como mi ser infinito, individual e indestructible. Sí, aunque yo ande a través del valle de sombra de muerte, tú estás ahí. La muerte no es aniquilación, la muerte no es más que una sombra que parece muerte. Incluso a través del valle de sombra, yo estaré ahí observándome pasar a través de él, porque yo no puedo estar separado del yo. Yo no puedo morir jamás.